Bueno, veamos el propósito e importancia de la Biblia. El propósito de la Biblia es contarle al hombre cómo puede reconciliarse con Dios a través de Jesucristo para lograr redención. Ese es el propósito de la Biblia. Es importante porque explica el origen del hombre y el propósito de su existencia, ¿no? Uno anda buscando por ahí en vano para qué vive. Proporciona una guía para la vida diaria de los cristianos. Toma a un hombre condenado y le indica un redentor y un consolador. Contiene en sus hojas filosofía, historia, psicología y conocimiento en general. Significado de la palabra Biblia. Esto igual lo tienen en los textos, yo se lo voy a mandar. La palabra Biblia proviene del griego biblia, que significa libros pequeños o biblioteca. Originalmente los libros se usaron por separado durante muchos años en forma de rollos. Acuérdense cómo era el tema de los... Ahora vamos a ver cómo era el tema de los rollos. Cada uno de ellos se llamaba biblión. Su conjunto se denominaba Biblia. ¿Cómo fue preparada la Biblia? Acá vamos al tema de los materiales. Material de escritura. Papiro. El papiro es una planta parecida a la palma, ¿no es cierto? Es una palma chiquita que tiene unas cañas abajo que se abrían al medio, se machacaban y se apretaban, se golpeaban y se apretaban y se hacían unas tiras de unos 5 centímetros de grosor, desenrolladas, medía unos 5 centímetros, y se cortaban más o menos en 30 centímetros, de pedacitos de 30 centímetros. Lo que se hacía con eso tenían estos pedacitos, ¿no? Entonces se agarraban y se ponían uno al lado del otro, así, y después se ponían cruzados. Se aplastaban, se dejaban secar y ahí arriba se escribía. Se escribía con un pedazo de caña, con una caña cortada así, todavía no se utilizaba. Nosotros vemos que escribían con pluma de ave y todo eso, eso vino mucho después. Se escribía con un pedazo de caña. Con un pedazo de caña seca, esto que usan liquid paper, genio 2 punto no sé cuánto, qué sé yo. No, piden tanta cosa, te voy a mandar con una caña, vas a ver. Voy a buscar un pedazo de tacuara. Qué buena idea. ¿Y qué se usaba? ¿Sangre de toro? No, la tinta se utilizaba... Tinta china. No, se utilizaba en general ceniza o carbón, ceniza de carbón, una goma, un tipo de goma, que puede haber sido... La mirra era como una goma. Se utilizaba eso, se utilizaban distintos componentes y se hacía una tinta que había que dejarla secar. Era una tinta, sí, se ponía en un tintero, se mojaba la pluma y se escribía. ¿Usaba caña y birra? Caña y birra, sí. Lindo cóctel, ¿no? Bueno, esta caña crecía ahí en Egipto, ¿no? En Egipto y en Siria. En Siria había un puerto que se llamaba Biblos. De ahí toma el nombre Biblia. Los papeles esos, ¿no? Crecían en pantanos, eran tipo pantanos y todo ese tipo de cosas. ¿Todo eso hay algo o no hay nada? Sí. Hoy todavía, incluso si uno va al centro, va a algún mercado de pulga o algo, va a encontrar papiro. Papiro, se puede comprar todavía, el papiro se sigue haciendo. No acá. No, pero acá también se hace con otros materiales. Igual escribir con ceniza No, pero pero es líquida. Es líquida, se ponía esa goma y se ponía otras. Ay, se hacía como una tinta. Se hacía como una tinta, no. Después vamos a ver algunas fotos de la planta de papiro, de eso y todo. Igual en el material que yo preparé, que no es
que es este pero renovado, están las fotos. Le puse la foto. Se usó hasta el año 3 después de Cristo, así que del año 300 había. Lo otro que se utilizaba era pergamino. El pergamino. ¿Qué era el pergamino? El cuero de los animales. El cuero de los animales. De los chivos, de las cabras, todo se sacaba el papel, se le sacaba el pelo, se raspaba, se ablandaba, se golpeaba, se hacía finito y ahí se escribía también con tinta. Claro, eso es más liso, digamos. Es más liso y todo, y es más, aguanta más. Aunque se resecaba también. Se hacían rollos, ¿no? Vitela. La vitela era el cuero del ternero, de terneros. Era un cuero mucho más fino, mucho más sí, incluso se teñía de púrpura, ¿vieron que hablan de la púrpura? Sí. Bueno, se teñía así de oscuro, de un violeta oscuro, y se escribía con letras doradas que se hacían con oro, con plata o con algún tipo de metal, y se escribía. No, pero eso, ¿sabes para qué se usaba? Para hacer letras unciales, que eran letras en mayúscula, bien así escritas todos, y eran como para tipo cuadra, ¿no? Tipo cuadro. Bueno, para otros materiales, la ostraca, por ejemplo. ¿La ostraca qué es? La ostraca son cacharritos vamos a suponer, un plato hecho. Los cacharros esos que teníamos recién acá. Sí, el cacharrito ese de ahí, y se escribía ahí con un palito, cuando estaba fresco, y después se ponía al sol, se secaba y quedaba escrito. La ostraca también, si no... por eso de ahí de los manuscritos del Mar Muerto hablan de tinacas. Claro. Son esas cosas. Lo mismo que cuando se inventó la escritura en Sumeria, que es a partir de ahí se empieza a contar la historia. Antes de ahí, acuérdense, prehistoria. Escritura para adelante, historia. Se utilizaban unas tablitas de arcilla, también, arcilla que no eran más grandes que la mano, así, y se escribía como con una punta, con un estilete de madera, que era triangular, y se hacían triangulitos. Esos triangulitos tenían un significado, depende de cómo estuvieran. Pero los escritos más antiguos de lo que hoy conforman la Biblia, ¿están en ostraca, en tablita y todo eso? Y evidentemente las fuentes sí. Las fuentes, Sí. Las fuentes de las cuales después se escribió. Toman las historias y las historias. O sea, bueno, la historia de Gilgamesh está escrita en ostraca. Que la historia de Gilgamesh es la que después va a dar lugar a la historia de Noé. La epopeya de Gilgamesh, o el Anuma Elis, o alguno de esos textos babilónicos o egipcios, después le van a dar origen al Génesis. Al Génesis, la Torre de Babel, todo ese tipo de historias que... ¿Qué acaba de decir? Umael y qué. Están flotando, están los cacharritos. Anuma Elis. Y ya lo leí mucho, yo por eso me lo acuerdo. En el momento no me lo acordaba tampoco. ¿Cómo se formaban después los libros? ¿Cómo era la forma de los libros? Muchos cacharritos, otra cosa, también saben lo que se hacía, que lo habrán hecho los chicos primer grado, jardín de infante y todo. Se le pasaba cera a una madera, se le pasaba cera y después se escribía arriba. ¿Lo hicieron con pomada alguna vez? ¿Que le han hecho llevar a la escuela pomada y le ponían pomada y después se escribía arriba? No. Y hacían algunas obras de arte. Eso no, yo creo que eso directamente digital. Eso. Ni la pomada creo que sabe qué es. Estos millennials de porquería. Bueno, forma de los libros antiguos. En rollos. Se pegaban los papiros, se pegaban y se enrollaban en un palo. Se ponían 2 palos, uno de cada lado, para ir enrollando para un lado o para el otro. Y de así se enrollaban. Hay rollos de 48 metros de largo. Pero por lo general... Quiero leer en el 39.
Y Y había había uno que... buscaba y nosotros- Se iba manteniendo la lectura en donde O quedaba. sea, iba corriendo. Iba corriendo y donde estaba. Pero por lo general medían entre 7 y 12 metros. Sí, papel higiénico, era higienol. Higienol. Lo hacía higienol ese. Más. Ustedes vieron lo que son la Torá de los judíos, ¿no? Cuando traen los rollos, son unos Se ve hay fotos. socotroco, marca cañón, así grandote, pesado, que los traen así, cada rollo es así. Claro, ¿viste? Son unos rollos, señores rollos. Bueno, se escribieron, por ejemplo, en metal también. Se escribieron en metal. Se escribían sobre placas de cobre, con cincel, se escribía. Hay un libro, hay un rollo que se encontró en el Mar Muerto dentro de una cosa que es de cobre. Uno de los problemas que hay es que no se puede abrir porque se rompe. Ah, claro. Lo viste en Discovery. ¿Viste cómo lo hacen para leerlo? Pero mira, dijo, muy bien. ¿Viste cómo lo hacen para leerlo? Le hacen resonancia magnética y todas esas cosas. Bueno. Bueno. Después de los rollos, después de los rollos aparecieron los códices. Los códices, que hay un montón de códices. El códice es un libro. Se empezaron a amontonar las hojas, unas arriba de otra, se ponían en forma de libro. Esto se hizo 100 años después de la muerte de Pablo, o sea, en el año 160 más o menos. Sí, claro, Pablo murió aproximadamente en el 64. Igual la escritura tuvo un recorrido acelerado, de cacharrito a códice, fue rápido, no tantos años. Y 3.000 años. Bueno, sí. Tuvieron un tiempo Pero largo. me había perdido la cuenta. Bueno, se escribía en letra uncial, por eso yo a veces me río mucho cuando alguno dice no, porque en el original esto va en mayúscula o en minúscula. Bueno, no se escribía ni en mayúscula ni en minúscula, se escribía en mayúscula todo. Y sin dejar espacio. Sin punto, ni coma, ni nada. No había ni punta, ni coma, ni nada. ¿Cuándo se Modo empezó a original. escribir así, con mayúscula o ¿Vos también? cómo se sabe que va con mayúscula o que lleva punto? No, bueno, se separó en base a los temas. Claro. La evolución. Y se le puso una intención al texto y ahí se Cuando le leía. punto y todo eso. Y ahí empezaban a leer. Tengo fotos de las letras unciales, de lo que les estoy hablando. Tengo fotos de Moisés leyendo. Sí. Después se hizo. No había punto ni coma, está bien, porque eso se inventó. Sí. ¿Cómo hacían para cortar, digamos? Yo soy Jehová, tac, ¿no? Decía, no, eso, no había así como... No había ni punto ni coma. Se separaban en base a las palabras. Sí, igual el hebreo es un idioma muy parco, tiene muy pocas palabras. Muy pocas palabras. Así que una palabra puede significar 78 cosas distintas. Porque no tiene muchas palabras. No tiene números. No tiene números tampoco. Los números son representados por las letras. Lo mismo que en el griego. En el griego es exactamente lo mismo. En este momento, digamos, en este tiempo es lo mismo, ¿o no? Sí, exactamente lo mismo. No Sí. se modernizó Sí. el idioma. Acuérdense que los números lo inventaron los árabes. Los números que hoy usamos, por eso son números arábigos. El gran avance matemático fue la invención del cero. No, es que precisamente el cero fue lo último que se inventó. Ah, Se podía contar hasta cierto punto y era muy complicado. Entonces el cero fue el que le dio. Sí. Incluso está en la piedra, está la primera piedra en la cual aparece el cero. Y el cero es un hoyo, simplemente. Por eso después fue un cero. Tipo de escritura, bueno, la escritura uncial, todo en mayúsculas, dibujadas con sumo cuidado. La escritura minúscula, usaban letras pequeñas conectadas. Ahí es donde empezaron a conectarse unas con otras. Se creó el sistema para aumentar la cantidad de libros recién en el siglo IX.
En el año 900 recién se empezó a escribir en minúscula y tipo cursiva y uniendo una letra con otra. Las divisiones de la Biblia, y ya con esto terminamos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Acuérdense, la Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Testamento significa acuerdo o pacto, primer pacto, segundo pacto. El pacto involucra responsabilidades de cada una de las partes concordantes. El Antiguo Testamento es el relato del fracaso del hombre en vivir de acuerdo con sus responsabilidades para con Dios y de las actividades de Dios para proveer el perdón de los pecados del hombre. Ese pacto comenzó con Abraham en Génesis 12, no es el pacto que tiene con Adán, sino que el pacto aparece a partir de Abraham. Bueno, esto después lo van a tener también, acá están todos los libros separados. División en capítulos, como la tenemos ahora la Biblia. El Antiguo Testamento, su original fue escrito sin separación en párrafos. Si no tenían ni coma ni punto, que no que es lo que hablábamos. Sin embargo, tuvo ciertas divisiones naturales llamadas secciones o sedarín, debido a la liturgia sabática. Se iban separando los textos debido a lo que leían cada sábado en la sinagoga. Esta liturgia se cumplía en el templo o en las sinagogas, siguiendo el orden de las fiestas religiosas de manera muy particular los días sábados. Para que cada 3 años se leyera todo el Pentateuco, se lo dividió en o 167 o 154 sedarín, párrafos. El Nuevo Testamento. Según lo nombrado en los escritos por Clemente de Alejandría, en el 189 o 217, hombres religiosos habían discutido respecto de capítulos dudosos de Apocalipsis. Ellos discutían sobre capítulos dudosos, por lo cual se deduce que ya estaba dividido en capítulos, o al menos si el Apocalipsis estaba dividido en capítulos. A principios del siglo XIII, todo lo relacionado con las secciones o capítulos de ambos testamentos tomó una nueva orientación. Esteban Langton, que fue un cardenal católico, reemplazó las divisiones existentes e implantó otra de su invención que consistía en dividir toda la Biblia de una manera racional y organizada. Esta nueva división fue aceptada universalmente. Simplificaba la búsqueda de los pasajes al idear una numeración correlativa. 1, 2, 3, 4, ¿no? Incluso los mismos judíos adoptaron en su texto hebreo del Antiguo Testamento. Hoy todas las Biblias continúan utilizando esta división sin diferencias notables al original. Y lo último, la división actual en versículos. Versículo significa línea de un escrito. En los manuscritos más antiguos ya se veía esta división, muy evidente en la poesía hebrea. Ahí sí tenemos divisiones. Varios estudiosos intentaron dividir de esta manera el resto de la Biblia, pero recién hacia el 900 se aceptaron ampliamente algunas divisiones. La Vulgata Latina fue la primera Biblia que incorporó la división tanto en capítulos como en versículos en ambos testamentos. Así como a través de los años la Biblia fue modificando su forma de organización, podría llegar a seguir pasando, ¿no? Puede seguir. Hay Biblias. No sería como para decir. Bueno, hoy por ejemplo tenemos la Biblia. Bueno, hay una Biblia que están los libros en orden de escritura. La Biblia cronológica. Claro. La Biblia cronológica pone cada historia en el lugar donde va. Qué bárbaro, estaría buenísima, muy bueno. Es muy interesante, vale 5 lucas la Biblia esa, pero está muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante. Después hay otras Biblias en las cuales le han sacado los títulos, lo cual a mí me parece perfecto. Porque los títulos se engañan muchísimo, porque nosotros leemos a partir de los títulos. Y hay textos que son anteriores a los títulos. Lo estamos viendo en Romanos, o sea, no siempre se divide en donde está justo el capítulo. No, hay que leer antes, y bueno,
porque todo esto lo hizo Abajo del mismo capítulo. lo hizo este cardenal Lanton, que fue el que dividió la Biblia en capítulos, y después no me acuerdo, en este momento no me acuerdo el nombre de quién le puso los títulos, porque se dividió en capítulos, pero hubo alguien que le puso los títulos. Aburrido. Y por ejemplo, qué sé yo, hay títulos que la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo puede ser o la parábola de los dos hijos, porque no trata de un solo hijo, se trata del hijo, o del padre misericordioso también se le llama. Se le llama de las dos maneras, de los dos hijos o del padre misericordioso. Así que, o del padre pródigo, porque el que daba a mano llena era el padre. El hijo la gastaba a mano llena, pero el que la daba a mano llena era el padre. Eso es ser pródigo. Pródigo es derrochar. Bueno, entonces se habla del Dios pródigo, del Señor pródigo, que da a mano llena. ¿Alguna duda, pregunta de que nos vayamos? ¿Las tablas de Moisés siguen existiendo? No, ya de hecho en la época o sea, en la primera época de Moisés ya no existían las primeras tablas. Porque acordate que Moisés bajó con 2 tablas escritas directamente con el dedo de Dios. Dios las había escrito. Esas tablas, cuando Moisés bajó, se encontró con que estaban adorando al becerro de oro. Se agarró una calentura bárbara, las rompió. Y Dios le dijo, vení, calentón, vení acá y escribíla de vuelta. Y bueno, y ahí pero esas las escribió Moisés. Y bueno, y esas estuvieron en el arca hasta la época de Salomón, más o menos, pero en la época de Salomón ya desapareció el arca, no se sabe qué pasó. Se deja de nombrar el arca. No, del arca no es. Por eso. No, pero del arca de la alianza. Del arca ¿Qué había donde... dentro del lugar santísimo? ¿No estaba el arca del pacto ahí? No, había una réplica. A partir después del segundo templo, durante el templo de Salomón, estuvo el arca ahí. De hecho, cuando la inauguración del templo se va a leer que la presencia de Dios llenó el templo, de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar, que había una presencia de Dios tan grande dentro del templo que no podían ministrar. Después de eso no se habla más, o sea, y de hecho ya después los profetas van a decir que Dios no habita en templos hechos de mano humana. Y en el templo de Herodes no estaba el arca. Debería haber una réplica del arca, supongo yo, como había una réplica de todo. Pero ahí en el templo de Salomón había de todo. Estaba la lanza, la espada de Goliat estaba la espada de Goliat, había otras cosas ahí. Estaba la serpiente de bronce con la que Moisés había curado a todos en el entorno. Dicen que estaba la peña de Oreb también ahí. No, porque Pablo utiliza un texto, el autor de Hebreos, dice que la piedra los seguía y esa piedra era Jesús. Pero eso es parte de la mitología hebrea. Eso está en otros libros que no están en la Biblia. Así que no estaba en la... Repetí lo que vas a tomar en el examen. Es el 50% de la nota. Ahí está. Pero eso les va a venir bárbaro para manejar la Biblia. Bueno, para conocer la Biblia. Para conocer, yo le digo, busquen Nahum. Nahum existe. Es un libro de la Biblia. No, ¿vieron? Esa cosa de saber qué libro viene antes, qué libro viene después. Eso ayuda un montón a buscar en la Biblia, a leer. No son... Bueno, ¿por qué están ordenados así? Porque se pensaba que era la forma en la cual habían sido escritos. Pero se pensaba. Y no es así. Marcos es el primero. Sí, Marcos escribió antes que Mateo. Es más, Leon Morris, que es uno de los grandes teólogos que estudia el libro de Juan, dice que Juan fue el segundo evangelio que se escribió. Siempre quedó como que Mateo era el primero y no. Sí. No.
No, porque después apareció la fuente Q y todo eso, que es lo que vamos a ver ahora unas clases más adelante. Pero vieron que se puede dar una clase, se pudo dar. La otra un poquito más difícil esa, vamos a ver revelación. Pero la revelación, mira, es una página, una hoja sola. Pero tiene mucho